¿Qué harías si fueras obligada a casarte con el hombre más temido del reino solo para pagar las deudas de quienes te traicionaron? Isabela de Valente aceptó su destino entre lágrimas, caminando hacia un altar que se sentía como un patíbulo, sin saber que el monstruo que todos temían se convertiría en su mayor aliado para destruir a los hombres de su propia sangre que la vendieron como mercancía barata. Esta es la historia de una mujer que fue entregada a las sombras por su propio padre, pero que en la oscuridad del castillo de Almagro encontró el fuego necesario para heredar un imperio y cobrar cada moneda de su humillación pública. Prepárate para descubrir cómo una virgen vulnerable transformó un matrimonio impuesto en la herramienta más letal de su venganza, mientras el corazón de un guerrero, cicatrizado, latía por primera vez por una mujer que todos creían quebrantada. Aquella mañana de 1850, el aire en la mansión de los Valente olía a humedad, desesperación y el rancio perfume de las glorias pasadas que se desvanecían entre las grietas de las paredes. Isabela observaba a través de la ventana empañada cómo los carruajes de los acreedores rodeaban la propiedad como buitres, esperando el último suspiro de un animal moribundo, mientras sus manos pequeñas y pálidas se aferraban a un rosario de madera cuya pintura se había desgastado por tantas súplicas no escuchadas. No había rastro del lujo que una vez definió su linaje, solo el eco de las risas de su padre en las tabernas y el silencio acusador de los pasillos vacíos. El frío calaba sus huesos, recordándole que ya no poseía ni siquiera el calor de su propio hogar, pues cada ladrillo de aquella decadente construcción pertenecía ahora a los errores y vicios de los hombres que debían haberla protegido. Su padre, el barón de Valente, entró en la estancia con una expresión que intentaba disfrazar de solemnidad lo que no era más que una vergonzosa derrota moral. Sin mirarla a los ojos, dejó caer sobre la mesa de roble un contrato sellado con cera negra, el color del luto que Isabela ya sentía en su alma antes de leer la primera línea. El hombre hablaba de sacrificio familiar y de la honra del apellido, pero Isabela solo escuchaba el crujir de su propio corazón, rompiéndose al comprender que su vida había sido tasada y vendida para saldar deudas de juego y excesos. No era una propuesta, sino una sentencia dictada en las sombras, donde su voluntad no tenía más peso que el polvo, bailaba en los escasos rayos de sol que se atrevían a entrar en la habitación, marcando el fin de su libertad. Si esta historia de redención y justicia ya te está atrapando, suscríbete ahora porque cada semana traemos relatos donde los oprimidos encuentran su voz y el amor verdadero triunfa. Déjame en los comentarios desde qué país o ciudad nos acompañas. Tu apoyo hace posible seguir compartiendo estas historias. Es un honor tenerte aquí, en este rincón donde los sentimientos más profundos cobran vida a través de la narrativa de época más emotiva que podrás encontrar. No te pierdas ni un segundo, porque lo que Isabela está a punto de enfrentar en los muros del castillo de Almagro cambiará tu forma de entender el valor y el sacrificio personal en nombre de la verdadera justicia. La figura de Matías de Valente, su primo y antiguo prometido, apareció tras su padre con una sonrisa cínica que ocultaba la ponzoña de su traición. Él, quien le había jurado amor eterno bajo los sauces, ahora asentía ante el contrato que la entregaba a otro hombre, sabiendo que esa era la única forma de salvar su propia posición y ocultar sus turbios negocios. Matías se acercó a ella, intentando tocar su hombro con una familiaridad que ahora le resultaba repugnante, mientras le susurraba al oído que debía ser agradecida por no terminar en la calle como una mendiga cualquiera. Isabela retrocedió, sintiendo por primera vez un destello de una fuerza desconocida recorriendo sus venas, una chispa de rebeldía
que se encendía ante la asquerosa hipocresía de los dos hombres que con gestos elegantes acababan de condenar su juventud al olvido. El nombre que resonaba en el contrato era el de Alejandro, duque de Almagro, un noble cuya reputación era tan oscura como los bosques que rodeaban su fortaleza en el norte. Se decía que el duque era un hombre de piedra, marcado por cicatrices de batallas que nadie se atrevía a mencionar y un desprecio absoluto por la vida social de la corte española. Las criadas murmuraban en las cocinas sobre su crueldad y la forma en que su sola presencia hacía que los caballos se encabritaran, pintando el retrato de un monstruo que devoraría la inocencia de Isabela sin parpadear. Sin embargo, detrás del miedo que paralizaba a la joven, una pregunta empezaba a formarse en su mente. ¿Podría el supuesto demonio de Almagro ser menos cruel que la propia carne y sangre que la había subastado al mejor postor? La partida hacia el castillo fue un desfile de sombras, donde Isabela fue escoltada por guardias silenciosos que vestían la librea negra del duque bajo la mirada gélida de los habitantes del pueblo. Nadie se despidió de ella con afecto. Solo hubo miradas de lástima o alivio de quienes veían en su sacrificio la salvación temporal de la economía local. El carruaje avanzaba entre la niebla, alejándola de la única vida que conocía hacia un destino incierto que olía a pinos húmedos y tierra vieja, mientras ella se juraba a sí misma que aunque su cuerpo fuera entregado, su mente permanecería alerta. Cada bache del camino era un recordatorio de la injusticia cometida, alimentando un fuego interno que empezaba a secar las lágrimas que habían surcado sus mejillas durante los últimos 3 días de absoluta agonía emocional. Al llegar a las puertas de la fortaleza, el imponente hierro forjado se abrió con un lamento metálico que pareció vibrar en el pecho de la joven baronesa. El castillo de Almagro se alzaba contra el cielo gris como un gigante herido, lleno de torres afiladas y ventanas que parecían ojos vigilantes, observando su llegada con una mezcla de curiosidad y advertencia. La atmósfera allí era diferente. No había la decadencia pretenciosa de su hogar, sino un orden militar, una sobriedad que imponía respeto y un silencio que pesaba más que cualquier grito. Isabela descendió del carruaje, sintiendo el viento frío del norte golpear su rostro, y por primera vez en su vida se enderezó, levantando la barbilla con una dignidad que sorprendió incluso a los criados que esperaban en la escalinata de piedra. Entonces la gran puerta de roble se abrió y apareció él, el duque de Almagro, cuya presencia física era tan abrumadora que el tiempo pareció detenerse por un instante eterno. Alejandro no vestía galas innecesarias. Su levita era de un corte impecable pero austero, y una cicatriz fina cruzaba su mejilla izquierda, otorgándole un aire de peligro que hacía que la mayoría de los hombres bajaran la vista. Sus ojos, profundos y cargados de una sabiduría amarga, se fijaron en Isabela con una intensidad que la hizo estremecerse, pero no por miedo, sino por el reconocimiento de un dolor compartido. En ese primer contacto visual, Isabela no vio al monstruo que le habían descrito, sino a un hombre que parecía cargar con el peso del mundo sobre sus hombros, esperando quizás algo que nunca llegaría. El duque se adelantó, rompiendo el silencio con una voz que sonaba como el trueno antes de la tormenta, preguntándole si era consciente de los términos exactos del contrato que su padre había firmado con mano temblorosa. Isabela, manteniendo su mirada fija en la de él, respondió con una claridad que cortó el aire, confirmando que sabía que era una mercancía para pagar pecados ajenos, pero que su honor no estaba incluido en la transacción. Alejandro esbozó una sonrisa casi imperceptible, un gesto que suavizó por un segundo sus facciones endurecidas por la guerra, y le extendió una mano enguantada para invitarla a entrar en su mundo. En ese preciso momento, una duda asaltó a Isabela.
¿Era el duque su carcelero o la llave de una celda que ella aún no había descubierto que habitaba? Los primeros días de Isabela en el castillo de Almagro transcurrieron bajo una atmósfera de extraña calma, muy alejada de las pesadillas de tortura que su primo Matías le había augurado con tanta saña. La joven descubrió que, aunque el entorno era austero y las paredes de piedra caliza guardaban un frío ancestral, disfrutaba de una libertad de movimiento que nunca tuvo en la casa de su padre. Nadie le impedía recorrer los pasillos laterales o explorar la inmensa biblioteca que acumulaba siglos de conocimiento en estanterías que llegaban hasta el techo artesonado. Observaba con agudeza la jerarquía del lugar, notando que los criados no servían por miedo, sino con una lealtad silenciosa y eficiente que reflejaba el carácter de su señor, un orden que contrastaba con el caos de deudas y mentiras que ella había dejado atrás. A pesar del lujo sobrio que la rodeaba, Isabela no se permitía olvidar su condición de mujer vendida, por lo que mantenía una distancia prudente y un decoro impecable en cada una de sus apariciones públicas durante las cenas. Vestía con sencillez, utilizando los pocos vestidos que había podido rescatar de su dote, pero su presencia llenaba las estancias de una elegancia innata que las joyas más caras no podrían haberle otorgado jamás. En sus paseos por los jardines invernales, comenzó a notar pequeños detalles que revelaban el estado real de la propiedad, la eficiencia de los graneros y el bienestar de los campesinos locales. Estas observaciones despertaron su curiosidad sobre la verdadera naturaleza de Alejandro, pues aquel hombre supuestamente despiadado parecía gobernar sus tierras con una justicia y una prosperidad que su propio padre nunca fue capaz de concebir. Por su parte, el duque de Almagro mantenía una rutina rigurosa, dedicando la mayor parte de sus mañanas a la administración de sus industrias y al juicio de disputas territoriales en el gran salón de justicia. Isabela lo observaba desde la galería superior, fascinada por la forma en que Alejandro escuchaba a los humildes con la misma atención que a los poderosos, resolviendo conflictos con una lógica aplastante y una honra inquebrantable. No había rastro de la soberbia que caracterizaba a la nobleza de la corte. El duque era un hombre de acción y pocas palabras, cuyo poder emanaba de su presencia y no de sus títulos. Sin embargo, Isabela notó que a veces, cuando él creía que nadie lo observaba, su mirada se perdía en el horizonte con una melancolía profunda, revelando la primera capa de un dolor pasado que lo mantenía aislado. Una tarde, mientras Isabela intentaba organizar algunos libros contables que habían quedado descuidados en un rincón de la biblioteca, Alejandro entró silenciosamente, sorprendiéndola con las manos manchadas de tinta y polvo. En lugar de reprenderla por entrometerse en sus asuntos privados, el duque se acercó con curiosidad, observando la pulcritud con la que ella estaba clasificando las cifras de las exportaciones de lana y mineral. La joven, lejos de amedrentarse, le explicó con voz firme que había detectado una inconsistencia menor en los registros de los últimos 3 meses, una habilidad matemática que había desarrollado para protegerse de los engaños de su primo. Alejandro la miró con un respeto renovado, dándose cuenta de que la mujer que había comprado no era un adorno frágil, sino una mente brillante que buscaba desesperadamente una utilidad en su nuevo mundo. Aquel encuentro marcó el inicio de una conexión más profunda, basada en conversaciones que se extendían hasta altas horas de la noche frente a la chimenea del gran salón, donde el fuego proyectaba sombras danzantes sobre sus rostros. Alejandro comenzó a compartir fragmentos de su historia, hablando de la traición que sufrió durante la guerra y de cómo las cicatrices de su cuerpo no eran nada comparadas con las que llevaba en el alma tras ser abandonado por quienes consideraba aliados.
Isabela, conmovida por su vulnerabilidad, le confesó a su vez la humillación de haber sido tratada como una propiedad familiar, compartiendo el secreto de su dote oculta que su padre había intentado malgastar. En esos momentos de intimidad intelectual, el contrato de matrimonio que los unía empezó a sentirse menos como una cadena y más como un refugio compartido contra la maldad externa. Sin embargo, la paz se vio amenazada cuando llegó una carta sellada por Matías, quien exigía el primer pago de la supuesta deuda familiar, amenazando con revelar información comprometedora sobre el pasado de Isabela ante la Iglesia. El primo no se conformaba con haberla entregado. Quería exprimir hasta la última moneda del duque, utilizando la reputación de la joven como un arma arrojadiza para alimentar su propia codicia desmedida. El sistema legal de la época, diseñado para proteger a los varones de linaje sobre las mujeres desamparadas, parecía darle la razón a Matías, creando una presión asfixiante sobre la nueva vida de Isabela. Ella sintió de nuevo el frío del desamparo, comprendiendo que su estancia en el castillo no la protegía del todo de la ambición de aquellos que aún la consideraban su presa más valiosa. Matías no se detuvo en las amenazas por escrito. Pronto comenzó a difundir rumores malintencionados en el mercado local, sugiriendo que el duque mantenía a Isabela cautiva contra su voluntad en condiciones deplorables. Estas calumnias buscaban desestabilizar la autoridad de Alejandro y justificar una intervención legal que le permitiera a Matías reclamar la tutela de su prima y, por ende, el control sobre cualquier bien que ella pudiera heredar. Durante una visita al pueblo para supervisar las obras de caridad, Isabela tuvo que enfrentarse a las miradas de sospecha y los murmullos de la gente, sintiendo cómo su dignidad era cuestionada de nuevo por las mentiras de su propia sangre. A pesar de la humillación, ella mantuvo la cabeza en alto, aunque por dentro hervía de una rabia justa que empezaba a transformarse en un plan de contraataque estratégico. El duque, al enterarse de las injurias que sufría su esposa, intervino con una contundencia que dejó claro por qué era el hombre más temido de la región, aunque su acción fue más protectora que agresiva. Alejandro apareció en la plaza principal justo cuando un grupo de nobles locales intentaba interrogar a Isabela, y con un solo gesto de su mano impuso un silencio absoluto que heló la sangre de los presentes. Él no usó la violencia, sino su nombre y su peso político para silenciar a los detractores, dejando claro que Isabela contaba con su respaldo total y absoluto frente a cualquier calumnia. Aquel gesto de protección, desprovisto de cualquier interés personal, hizo que Isabela comprendiera que Alejandro no la veía como una inversión, sino como una compañera a la que estaba dispuesto a defender con su propia vida. A pesar de la intervención del duque, Isabela sabía que el peligro no desaparecería mientras Matías tuviera acceso a los vacíos legales que le permitían manipular la deuda de su padre a su antojo. La joven pasó noches enteras estudiando los antiguos pergamincos de herencia de su familia materna, buscando una grieta en la armadura de su primo que pudiera utilizar a su favor antes de que fuera demasiado tarde. Su mente matemática trabajaba sin descanso, analizando cada transacción y cada documento que Alejandro le permitía revisar, sospechando que había algo mucho más grande detrás de la prisa de su padre por entregarla. Encontró pequeñas pistas, menciones a una tía lejana que había muerto en el extranjero y cuya fortuna parecía haber desaparecido misteriosamente de los registros oficiales de los Valente justo antes de su boda impuesta. Fue entonces cuando, escondida entre las páginas de un viejo devocionario que perteneció a su madre, Isabela encontró una carta oficial que nunca debió ser interceptada por su padre, revelando la existencia de una herencia millonaria a su nombre.
La misiva detallaba que ella era la única beneficiaria de una inmensa fortuna acumulada por su tía en las colonias. Un dinero que su padre y su primo habían intentado ocultarle para poder usarlo ellos mismos una vez que ella estuviera legalmente vinculada al duque. La traición era absoluta. La habían vendido no para salvar a Pine-en-Saint, la familia de la ruina, sino para eliminarla del camino y repartirse un tesoro que legalmente solo le pertenecía a ella. Aquella revelación golpeó a Isabela con la fuerza de una tormenta, transformando su dolor inicial en una determinación gélida y calculadora. La magnitud del engaño era tal que Isabela se sintió desfallecer por un momento, comprendiendo que toda su vida había sido manipulada por los hombres que se suponía debían amarla y protegerla desde su nacimiento. No solo la habían tratado como una mercancía para pagar deudas, sino que habían orquestado su matrimonio para que al perder sus derechos legales como soltera, ellos pudieran saquear su herencia sin que ella pudiera reclamar nada. La ironía era cruel. El duque, a quien todos llamaban monstruo, era el único que la trataba con respeto, mientras que su honrada familia era un nido de víboras dispuestas a devorar su futuro. Isabela apretó la carta contra su pecho, sintiendo que el papel quemaba, y juró que aquel documento sería la semilla de la destrucción total de quienes se atrevieron a subestimar su inteligencia. Al caer la noche, Isabela buscó a Alejandro en su despacho, decidida a revelarle la verdad sobre su herencia y el plan de traición que sus parientes habían tejido con tanto cuidado durante años. Al entrar, lo encontró revisando unos mapas de navegación, con la luz de las velas resaltando las líneas de cansancio en su rostro y la dureza de su expresión habitual. Ella no dudó. Dejó la carta sobre el escritorio y, con una voz que no tembló ni una sola vez, le explicó que su matrimonio era el resultado de una estafa masiva diseñada para robarle su derecho de nacimiento. Alejandro leyó el documento en silencio, y por primera vez desde que se conocieron, Isabela vio en sus ojos una furia tan fría y peligrosa que comprendió que la batalla por su honor acababa de comenzar. El duque se levantó lentamente, rodeando el escritorio para quedar frente a Isabela, y por un momento el aire se cargó de una tensión eléctrica que amenazaba con desbordar las emociones contenidas de ambos. Él no le preguntó qué quería hacer, sino que le aseguró que, a partir de ese instante, todos sus recursos, su nombre y su poder estaban a la entera disposición de la justicia que ella merecía. No había paternalismo en sus palabras, sino un reconocimiento de paridad que hizo que Isabela se sintiera, por primera vez en su vida, verdaderamente poderosa frente a sus enemigos. El acuerdo tácito entre ellos se selló con una mirada de acero, prometiendo que el mañana no traería sumisión, sino una respuesta contundente para aquellos que pensaron que podían jugar con el destino de una valente impunemente. El ambiente terminó con la promesa implícita de una guerra inminente, mientras Isabela observaba el fuego de la chimenea y comprendía que ya no era la virgen asustada que llegó entre lágrimas al altar de piedra. El descubrimiento de la herencia oculta no solo le daba los medios económicos para luchar, sino que le devolvió la fe en su propia capacidad para dictar las reglas de su propia existencia. Al salir del despacho, se detuvo un momento para mirar el retrato de sus antepasados en la galería, sintiendo que finalmente tenía el valor para limpiar el nombre que ellos habían manchado con su codicia. El camino hacia la redención sería largo y peligroso, pero Isabela sabía que ya no caminaba sola en la oscuridad de aquel castillo que ahora empezaba a llamar, con orgullo, su verdadero hogar. La mañana siguiente a la revelación trajo consigo una tempestad que parecía reflejar el caos que estaba por desatarse sobre la vida de Isabela de Valente.
Matías, anticipándose a cualquier movimiento de su prima, ejecutó la fase más vil de su plan, al presentarse en el pueblo, acompañado por un notario corrupto y una orden judicial de embargo inmediato. Frente a una multitud de curiosos, el primo proclamó a los cuatro vientos que Isabela había robado documentos familiares sagrados y que su matrimonio con el duque era nulo por basarse en falsedades financieras. No solo buscaba su dinero, sino que pretendía aniquilar su reputación pública, acusándola de haber seducido a Alejandro para conspirar contra su propio padre, el anciano varón, quien yacía supuestamente enfermo de pena por la ingratitud de su única hija. La humillación alcanzó su punto álgido cuando Matías presentó una serie de pagarés falsificados que sugerían que Isabela había estado malgastando los fondos de la beneficencia local para costearse lujos personales en el castillo. El murmullo de la gente, que antes era de respeto, se transformó en un veneno de sospecha que se filtró por las grietas de la confianza que ella tanto había luchado por construir. Testigos comprados por Matías aseguraron haberla visto entregar joyas a mensajeros desconocidos, pintando el retrato de una mujer frívola y traidora que despreciaba el sufrimiento de su pueblo. Isabela, al recibir la noticia en la seguridad de la fortaleza, sintió cómo el suelo desaparecía bajo sus pies, comprendiendo que la crueldad de su propia sangre no conocía límites éticos ni fronteras humanas. El golpe final de este ataque fue la confiscación pública de un pequeño relicario que había pertenecido a la madre de Isabela, el cual fue arrebatado por los alguaciles bajo el pretexto de ser un activo de la deuda familiar. Para ella, aquel objeto no tenía valor monetario, sino que era el único vínculo físico que le quedaba con la mujer, que la amó antes de que el mundo se volviera un lugar oscuro y mercantil. Ver su recuerdo más preciado en manos de un funcionario que se burlaba de su dolor fue la gota que colmó el vaso de su resistencia emocional. La joven se retiró a sus aposentos, sintiendo el peso de una injusticia tan absoluta que el aire mismo parecía faltarle, mientras el eco de las risas triunfantes de Matías resonaba en su mente como una condena. En las horas siguientes, Isabela experimentó un aislamiento absoluto, pues incluso los criados más leales parecían dudar ante la gravedad de las acusaciones de fraude y robo que pesaban sobre ella. El castillo, que por un momento se sintió como un hogar, volvió a transformarse en una prisión de piedra fría, donde cada sombra parecía un juicio y cada silencio una puñalada. Se encontró sola en el inmenso salón comedor, observando los platos intactos y sintiendo que el lujo que la rodeaba era una burla cruel ante la pérdida de su honor y su pasado. El miedo a ser entregada de nuevo a la tutela de Matías la paralizaba, imaginando una vida de encierro o exilio mientras ellos disfrutaban de la herencia que le pertenecía por derecho divino y legal. Fue en ese rincón de oscuridad donde Isabela se derrumbó por primera y última vez, permitiendo que las lágrimas que había contenido durante años fluyeran sin control por sus mejillas pálidas. Se dejó caer sobre la alfombra desgastada, abrazando sus rodillas en un gesto de vulnerabilidad extrema, mientras el llanto sacudía sus hombros con una violencia que reflejaba la ruptura de su alma. Reflexionó sobre la injusticia de un mundo donde la palabra de un hombre corrupto valía más que la verdad de una mujer íntegra, y cómo su destino siempre parecía estar escrito por manos ajenas y codiciosas. Por un instante, la tentación de rendirse y dejar que la corriente de la desdicha la arrastrara fue casi irresistible, sintiéndose pequeña y olvidada por Dios en aquella inmensa fortaleza. Alejandro la encontró así, reducida a una figura de dolor en medio de la opulencia sombría de sus habitaciones privadas, y por un momento se detuvo en el umbral, conmovido por una escena que recordaba sus propias horas de desesperación.
El duque se acercó con pasos lentos, dejando de lado su armadura de frialdad, y se arrodilló ante ella sin importarle la dignidad de su rango o la rigidez de sus vestiduras. No intentó ofrecer palabras de consuelo vacías, sino que simplemente permaneció a su lado, ofreciéndole su presencia como un ancla en medio de la tormenta que amenazaba con ahogarla. Isabela, al notar su cercanía, intentó alejarse por orgullo, pero la mano firme de Alejandro la detuvo con una suavidad que ella nunca habría esperado de un hombre con su reputación bélica. Llora todo lo que necesites ahora, Isabela, pero recuerda que el mañana nos pertenece, susurró el duque con una voz que cargaba una promesa de retribución que hizo que ella levantara la vista. Alejandro le confesó entonces que él también había sido traicionado por su propia sangre en el pasado, y que el padre de Isabela había sido el hombre que vendió los planos de sus defensas durante la guerra. Esta revelación unió sus dolores en una causa común, transformando la relación de contrato en un pacto de sangre contra los enemigos que compartían desde las sombras del pasado. El duque le aseguró que no permitiría que Matías pusiera un pie en sus tierras, pero le advirtió que la verdadera victoria solo llegaría si ella misma tomaba las riendas de su propia defensa legal. Antes de continuar con esta increíble historia de Isabela y Alejandro, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarte, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada, porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia, llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. Mientras el duque hablaba, un criado entró con un mensaje urgente que había sido interceptado en el puerto. Un documento que Matías intentaba enviar a la capital para acelerar el proceso de embargo. Isabela, secándose las lágrimas con un gesto de determinación repentina, arrebató el papel y empezó a leerlo con la agudeza mental que la caracterizaba, encontrando un error administrativo garrafal. Su primo, en su prisa por destruirla, había mencionado una propiedad que, legalmente, ya no existía, vinculando sus propias deudas de juego con una inversión ilegal en barcos mercantes que dependían del puerto del duque. Aquel pequeño desliz era la fisura que ella necesitaba, la evidencia de que Matías no solo era un traidor, sino un criminal que estaba estafando a la propia corona para mantener sus lujos. La adrenalina del descubrimiento reemplazó al dolor del colapso, y por primera vez en su vida, Isabela sintió que la balanza del poder empezaba a inclinarse a su favor de forma definitiva e irreversible. Comprendió que su habilidad para los números y su conocimiento de los libros de contabilidad eran armas más letales que cualquier espada que Alejandro pudiera blandir en su nombre frente a los tribunales. No necesitaba que la salvaran, necesitaba que la apoyaran mientras ella misma tejía la red que atraparía a su primo en su propia telaraña de mentiras y ambición desmedida. La mirada de Isabela cambió, adquiriendo un brillo gélido y enfocado que hizo que el propio duque sintiera un escalofrío de admiración ante la transformación de su esposa. Sin perder un segundo, Isabela le pidió a Alejandro acceso total a los registros de aduanas del puerto de Cádiz,
sospechando que los barcos de Matías transportaban mercancía de contrabando bajo el sello de la familia Valente. El duque, reconociendo el genio estratégico de la mujer que tenía delante, le entregó sus sellos personales y la llave del archivo secreto, otorgándole una autoridad que ninguna otra mujer en el reino poseía. Juntos pasaron el resto de la noche analizando rutas comerciales y facturas de carga, descubriendo que Matías había estado utilizando la dote de Isabela para financiar una red de comercio ilegal que arruinaba a los pequeños comerciantes locales. Cada descubrimiento era una pieza más en el rompecabezas de su venganza, una prueba irrefutable que ningún juez podría ignorar por mucha influencia que tuviera el apellido Valente. La traición del padre de Isabela también quedó al descubierto en esos papeles, revelando que el anciano varón no estaba enfermo de pena, sino que estaba negociando vender las joyas de boda de la madre de Isabela para pagar una fianza secreta de Matías. Saber que su propio progenitor planeaba despojarla del último recuerdo de su madre para salvar al hombre que la había humillado públicamente fue el catalizador final para su endurecimiento emocional. Isabela ya no buscaba solo recuperar su herencia. Ahora quería ver el imperio de mentiras de su familia reducido a cenizas, asegurándose de que nunca más pudieran hacer daño a nadie bajo el pretexto de la honra. El dolor se había cristalizado en un propósito puro, una misión de justicia divina que guiaría cada uno de sus pasos desde ese momento en adelante. Al amanecer, Isabela se levantó de la mesa de trabajo con una calma que aterraba, vistiendo sus mejores galas no por vanidad, sino como una armadura de guerra para el enfrentamiento que sabía que vendría. Ya no era la víctima que lloraba en la alfombra. Era una estratega que había comprendido que el mundo solo respeta a quienes tienen el valor de reclamar lo que es suyo por la fuerza de la verdad. Miró a Alejandro, quien la observaba con una mezcla de orgullo y devoción, y le aseguró que no descansaría hasta que Matías y su padre sintieran el mismo frío y desamparo que ellos le habían infligido. El duque simplemente inclinó la cabeza, reconociendo a su reina, y preparó los caballos para el viaje que cambiaría el destino de la nobleza española para siempre. Durante el trayecto hacia la capital de la provincia, Isabela no habló, manteniendo sus pensamientos enfocados en los números y las leyes que utilizaría como herramientas de su liberación definitiva. Observaba los campos y las gentes con una nueva perspectiva, prometiéndose que cuando ella tuviera el poder, nadie volvería a ser vendido por deudas que no les pertenecían en nombre de un linaje vacío. La resolución en sus ojos era tal que incluso los guardias del duque sentían que acompañaban a una fuerza de la naturaleza, una mujer que había cruzado el fuego y había salido convertida en acero. El camino estaba lleno de obstáculos, pero ella ya no veía dificultades, sino oportunidades para demostrar que la inteligencia de una mujer es el recurso más valioso de cualquier reino. Al llegar a la ciudad, la noticia de su presencia se extendió como la pólvora, y Matías se preparó para lo que él creía que sería la rendición final de su prima ante la presión social y legal que había orquestado. Sin embargo, Isabela no se dirigió a la casa familiar ni pidió clemencia, sino que caminó directamente hacia la Cámara de Comercio y la oficina del gobernador con un maletín lleno de pruebas demoledoras. En cada paso que daba sobre el empedrado, sentía cómo la fuerza de su madre y de todas las mujeres silenciadas de su estirpe la sostenía, otorgándole una elocuencia y una firmeza inquebrantables. El enfrentamiento era inminente, y ella estaba más que preparada para demostrar que el monstruo de Almagro tenía a su lado a la mujer más peligrosa de toda la península. Matías intentó interceptarla en las escaleras del juzgado, lanzándole insultos y recordándole que ella
no era más que una propiedad que él mismo había ayudado a subastar al duque para pagar los pecados de su padre. Isabela se detuvo, lo miró con una piedad fría que lo dejó mudo, y le entregó una copia de un documento que demostraba que ella acababa de comprar la primera de sus deudas de juego a través de un intermediario anónimo. El rostro del primo se tornó ceniciento al comprender que la dinámica de poder había cambiado radicalmente en menos de 24 horas y que su débil prima ahora poseía una parte de su vida. Fue un momento de victoria silenciosa, un preludio de la tormenta que Isabela estaba a punto de desatar sobre todos aquellos que osaron subestimar el corazón de una valente. El gobernador, un hombre de leyes estricto pero justo, recibió a Endos, Isabela y al duque en una audiencia privada que duraría horas, donde cada prueba fue presentada con una precisión quirúrgica que no dejaba lugar a dudas. Isabela desglosó la red de contrabando, las falsificaciones de Matías y el robo sistemático de su herencia con una frialdad que asombró a los presentes, demostrando que poseía una mente financiera superior a la de cualquier asesor real. Alejandro permaneció a su lado, no como su protector, sino como el testigo de honor de una transformación histórica que estaba ocurriendo ante sus propios ojos. El gobernador, tras revisar los documentos, ordenó la suspensión inmediata de todos los embargos contra Isabela y la apertura de una investigación criminal contra Matías de Valente por fraude a la corona. Al salir de la audiencia, la noticia de la investigación criminal contra Matías golpeó a la aristocracia local como un rayo, haciendo que aquellos que antes se burlaban de Isabela ahora buscaran su favor con una hipocresía repugnante. Ella los ignoró a todos, manteniendo su enfoque en la fase final de su plan, que incluía la recuperación total de su patrimonio y la protección de quienes habían sido estafados por las ambiciones de su primo. No había alegría en su corazón, solo una satisfacción profunda de saber que la justicia estaba empezando a servirse en un plato que ella misma había cocinado con el fuego de su propio dolor. Isabela comprendió que el miedo que los demás le tenían ahora no era por su dinero, sino por la verdad inexpugnable que ella representaba en un mundo de sombras. La noche cayó sobre la ciudad, mientras Isabela y Alejandro regresaban a su carruaje, compartiendo un silencio cargado de una complicidad que ya no necesitaba de palabras ni de contratos firmados con sangre. Él tomó su mano, no para guiarla, sino para reconocer que ella era el verdadero motor de la victoria que estaban empezando a saborear, y que su respeto por ella había trascendido cualquier expectativa inicial. Isabela se permitió un pequeño suspiro de alivio, sabiendo que aunque la guerra no había terminado, la batalla más importante, la de su propia voluntad contra el destino impuesto, ya la había ganado con creces. Aquella noche, bajo el cielo estrellado de España, la baronesa de Valente dejó de existir para dar paso a la mujer que el mundo conocería como la duquesa de Hierro. Y en aquel momento, Isabela comprendió que no había más espacio para lágrimas, solamente para justicia. Miró el horizonte, donde las luces del puerto brillaban como pequeñas promesas de un futuro que ella misma construiría con sus manos y su intelecto, libre de las cadenas del pasado. Su decisión era firme. Usaría cada recurso de su herencia recuperada no solo para castigar a los culpables, sino para asegurar que ninguna otra virgen del reino tuviera que aceptar un matrimonio impuesto por las deudas de hombres sin honor. El camino hacia el clímax estaba trazado, y ella caminaba hacia él con la seguridad de quien ya no tiene nada que perder y todo un imperio que reclamar por su propio valor.
Con la resolución de una estratega que ha encontrado su verdadera vocación, Isabela dedicó las semanas siguientes a la preparación de un plan maestro que no solo recuperaría su fortuna, sino que desmantelaría la estructura de poder de Matías. Utilizando la red de informantes del duque y su propia habilidad para descifrar libros contables, comenzó a comprar sistemáticamente cada pagaré y cada deuda que su primo había contraído en las casas de juego clandestinas de la capital. Trabajaba hasta el amanecer en la biblioteca del castillo, rodeada de mapas de rutas comerciales y documentos sellados, transformando su dolor en una fría precisión matemática que asombraba al propio Alejandro. No buscaba una victoria rápida, sino una ruina total y absoluta que impidiera a sus traidores levantarse jamás, asegurándose de que cada movimiento legal estuviera blindado contra cualquier intento de apelación o soborno. Alejandro, lejos de sentirse amenazado por la creciente autonomía de su esposa, se convirtió en su aliado más ferviente, aportando su conocimiento militar para asegurar que los recursos de Isabela llegaran a los lugares adecuados sin ser interceptados. Juntos, formaron una alianza que trascendía los límites de un matrimonio de conveniencia, descubriendo que sus mentes operaban en una sincronía perfecta cuando se trataba de proteger lo que era justo. El duque le proporcionó escoltas de confianza para que ella pudiera reunirse en secreto con banqueros y notarios, otorgándole una libertad que ninguna mujer de la nobleza española había experimentado hasta entonces. Esta colaboración activa fortaleció su vínculo emocional, pues cada pequeña victoria estratégica se celebraba con una mirada de reconocimiento mutuo que valía más que 1000 declaraciones de amor tradicionales en los salones de la corte. Mientras profundizaban en la investigación, Isabela descubrió un segundo secreto que Alejandro había guardado celosamente bajo llave. Él no solo poseía tierras, sino que era el principal inversor detrás de la modernización de los astilleros locales. Esta revelación explicaba por qué el duque despreciaba tanto a la nobleza ociosa, pues él mismo trabajaba para crear una industria que no dependiera de los caprichos del linaje o la herencia. Al compartir este secreto, Alejandro le mostró a Isabela que su crueldad era en realidad una defensa contra quienes querían saquear los recursos de su gente para financiar guerras inútiles o vicios privados. Esta nueva capa de honestidad entre ellos eliminó las últimas barreras de desconfianza, permitiéndoles verse no como socios forzados, sino como dos almas heridas que habían encontrado un propósito común en el progreso. La conexión entre sus pasados se volvió aún más evidente cuando Isabela encontró un registro que vinculaba la traición sufrida por Alejandro en la guerra con una serie de pagos realizados por su propio padre años atrás. Descubrieron que el barón de Valente no solo había sido un cobarde, sino el informante que causó la emboscada donde Alejandro recibió sus cicatrices físicas y emocionales más profundas. Esta verdad, aunque dolorosa, actuó como el cemento definitivo de su unión, pues ambos comprendieron que sus destinos habían sido entrelazados por la misma mano oscura mucho antes de conocerse. La furia de Alejandro se transformó en una protección feroz hacia Isabela, prometiendo que la hija no pagaría por los pecados del padre, sino que ella sería la herramienta de la justicia que el destino le había negado a él. Sin embargo, una nueva complicación apareció cuando Matías, sintiéndose acorralado, intentó una última maniobra desesperada: solicitar la intervención de un tribunal eclesiástico para declarar a Isabela mentalmente inestable debido al estrés de su matrimonio. Este ataque buscaba invalidar todos los movimientos financieros que ella había realizado, alegando que el duque la estaba
coaccionando para saquear los bienes de la familia Valente bajo la apariencia de una gestión legal. Isabela recibió la noticia con una sonrisa gélida, pues ya había previsto que la misoginia del sistema sería el último refugio de su primo y ya tenía preparada una respuesta que dejaría a los jueces sin argumentos. No permitiría que usaran su género como una debilidad, sino que lo convertiría en el escudo tras el cual lanzaría su ataque más devastador contra la hipocresía social. En medio de 1900, esta preparación bélica, la tensión romántica entre los protagonistas alcanzó un punto de ebullición durante una noche de tormenta, mientras revisaban los últimos detalles del embargo contra Matías. La cercanía física, el olor a papel viejo y el calor de la chimenea crearon un ambiente de intimidad, donde las palabras ya no eran necesarias para expresar lo que sus corazones sentían. Alejandro se acercó a ella para señalar una cifra en un documento, y por un instante sus manos se rozaron, enviando una descarga de electricidad que hizo que el tiempo se detuviera entre los dos. Sus ojos se encontraron con una intensidad que hablaba de deseo, respeto y una devoción inquebrantable que ninguno de los dos se atrevía aún a verbalizar por miedo a romper el frágil equilibrio de su alianza. Estuvieron a punto de besarse, un gesto que habría sellado su amor de forma definitiva, pero fueron interrumpidos por la llegada de un mensajero con noticias urgentes sobre el movimiento de los barcos mercantes de Matías en el puerto. Aunque el momento se perdió, el reconocimiento de sus sentimientos quedó suspendido en el aire, transformando cada gesto futuro en una declaración no verbal de protección mutua y lealtad absoluta. Alejandro le prometió, con la mano puesta sobre el corazón, que una vez que la justicia fuera servida, se dedicaría por entero a hacerla la mujer más feliz del reino, no por obligación, sino por elección. Isabela sintió por primera vez que el amor no era una debilidad, que la hacía vulnerable, sino el combustible que le daría las fuerzas para enfrentar el clímax final. El primer embate público contra Matías ocurrió durante una recepción benéfica organizada por la iglesia, donde el primo intentó humillar a Isabela, insinuando que su ropa y joyas eran préstamos del duque para ocultar su pobreza. Isabela, vestida con una elegancia que emanaba poder, y no solo dinero, se acercó a él frente a los obispos y la alta nobleza, entregándole un sobre lacrado con el sello real. Con una voz suave pero que resonó en todo el salón, le informó que ella ahora era la propietaria legal de la casa donde él dormía y de los caballos que lo habían traído a la fiesta. La revelación pública de que el pobre primo dependía ahora de la misericordia de la mujer que había intentado destruir provocó un silencio sepulcral que marcó el inicio del fin para Matías. Las testigos, que antes se alejaban de Isabela, comenzaron a rodearla con curiosidad y un respeto nacido del miedo a su nueva posición de fuerza, dándose cuenta de que la baronesa ya no era una víctima. Matías intentó un contraataque verbal, alegando que ella había usado artes oscuras para seducir al duque y manipular las leyes. Pero sus palabras sonaron huecas ante la evidencia de los documentos que ella sostenía. El duque apareció detrás de ella, colocando su mano en la cintura de Isabela en un gesto de posesión y apoyo público que desarmó cualquier intento de agresión física por parte de los guardaespaldas de 1900. Matías. Fue una victoria moral absoluta que preparó el terreno para el gran baile real, donde Isabela planeaba dar el golpe de gracia definitivo frente a toda la corte española. El plan estaba completo y cada pieza del rompecabezas financiero y social había sido colocada en su lugar con una precisión que no permitía margen de error para sus enemigos. Isabela pasó las últimas horas antes del baile en un estado de calma absoluta, reflexionando sobre el largo camino que la había llevado desde las
lágrimas del altar hasta esta posición de mando. Sabía que la noche siguiente no solo recuperaría su fortuna, sino que cambiaría para siempre la forma en que las mujeres de su linaje eran vistas por la sociedad. Se miró al espejo, viendo no a la joven que fue vendida por deudas, sino a una guerrera que estaba a punto de reclamar su imperio, con la verdad como espada y el amor como estandarte. Alejandro entró en su alcoba, entregándole un collar de diamantes que perteneció a su propia madre, un gesto de confianza que simbolizaba que ella era ahora, a todos los efectos, la verdadera duquesa de Almagro. Se juraron lealtad mutua una vez más, sabiendo que los riesgos eran inmensos, pero que la recompensa de una vida juntos en libertad valía cualquier sacrificio que el destino les exigiera. No había rastro de duda en sus ojos, solo una determinación gélida que prometía una tormenta de justicia para aquellos que habían osado jugar con sus vidas como si fueran simples piezas de ajedrez. La noche del baile no sería solo una celebración social, sino el escenario de una ejecución pública de la reputación de los hombres que la habían traicionado. Antes de partir hacia la capital, Isabela visitó por última vez la biblioteca, dejando una nota para su padre en la que le informaba que sus deudas habían sido pagadas, pero que su relación estaba terminada para siempre. No sentía odio, sino una indiferencia liberadora que le permitía avanzar hacia su futuro sin las cadenas del resentimiento que tanto la habían lastrado durante su juventud. Se sintió ligera, poderosa y lista para enfrentar el juicio final de la sociedad, sabiendo que contaba con el respaldo del hombre más temido y respetado del reino a su lado. El carruaje partió bajo la luz de la luna, llevando consigo el destino de dos familias y la promesa de una nueva era para Isabela de Valente, quien ya no temía a la oscuridad. El ambiente en la ciudad era de una expectativa eléctrica, pues todos sabían que el baile en el Pinto Centose Palacio Real sería el escenario del enfrentamiento definitivo entre los Almagro y los Valente. Isabela se preparó con la ayuda de sus doncellas, eligiendo un vestido de seda color medianoche bordado con hilos de plata que la hacían parecer una diosa de la justicia descendida de los cielos. Cada detalle de su apariencia fue diseñado para transmitir una autoridad incuestionable, desde el peinado austero hasta la firmeza de su paso al caminar sobre el mármol del palacio. Sabía que todas las miradas estarían puestas en ella, esperando un error o un signo de debilidad, pero Isabela estaba decidida a no darles más que la imagen de una mujer invencible. La noche del baile sería la última vez que nadie dudaría de quién era Isabela Montero, la mujer que transformó una humillación en un trono y un contrato de venta en un legado de poder. Con Alejandro a su lado, cruzó el umbral del salón principal mientras el heraldo anunciaba sus nombres, provocando un susurro masivo que recorrió la estancia como una ola de choque emocional. Ella no bajó la vista ante nadie, manteniendo su barbilla en alto mientras buscaba entre la multitud el rostro de Matías, quien la observaba con una mezcla de terror y odio desde las sombras. El juego de sombras había terminado. Ahora, bajo la luz de los candelabros de cristal, la verdad saldría a la luz, y la justicia cobraría su deuda con intereses de sangre y oro. El gran salón del Palacio Real resplandecía bajo la luz de 1000 velas que goteaban sobre candelabros de oro, creando una atmósfera de opulencia que asfixiaba a cualquiera que no estuviera acostumbrado a la danza de las intrigas cortesanas. El aire estaba cargado con el perfume de las damas y el olor a cera, mientras el murmullo de la nobleza se detuvo en seco cuando las puertas dobles se abrieron para dar paso a los duques de Almagro. Isabela avanzó con una majestuosidad que silenciaba a sus detractores. Su vestido de seda medianoche parecía absorber la luz,
haciéndola destacar como una figura de autoridad innegable en un mar de colores pasteles y joyas pretenciosas. No había rastro de la joven que lloraba en el altar, sino una mujer cuya mirada gélida y decidida anunciaba que la hora del juicio había llegado finalmente para todos los presentes. Matías de Valente, situado junto a un grupo de inversores que aún creían en sus mentiras, palideció visiblemente al ver la transformación de su prima, comprendiendo que su presencia allí no era social, sino estratégica. Isabela no se dirigió a los tronos, sino que caminó directamente hacia el centro del salón, donde la acústica permitía que cada palabra fuera escuchada hasta en los rincones más alejados de la estancia. El silencio que se produjo fue absoluto, un vacío expectante donde solo se escuchaba el leve roce de su falda contra el mármol pulido y los latidos acelerados de quienes sabían que guardaban secretos oscuros. Alejandro permanecía un paso detrás de ella, con la mano en el pomo de su espada, no como una amenaza física, sino como el recordatorio viviente del poder que ahora respaldaba cada sílaba que salía de los labios de su esposa. El enfrentamiento comenzó cuando Matías, en un intento desesperado por mantener las apariencias, levantó su copa y se burló de la nueva fortuna de Isabela, sugiriendo que el duque había saqueado las arcas de la corona para vestir a su mujer. Isabela se detuvo a escasos centímetros de él, y con una calma que heló la sangre de los asistentes, sacó un pliego de documentos sellados por el mismísimo Tribunal de Cuentas del Reino. Con una voz clara y sin rastro de duda, procedió a desglosar públicamente la red de contrabando y fraude que Matías había operado utilizando el nombre de los Valente para ocultar sus pérdidas en el juego. Reveló cómo su primo había intentado robar su herencia legítima mediante la falsificación de firmas, presentando ante el gobernador las pruebas físicas de que los barcos incautados esa misma tarde en el puerto pertenecían legalmente a las empresas fantasmas de Matías. La exposición de Isabela fue una ejecución pública de la reputación de su primo, realizada con una precisión quirúrgica que no dejó espacio para la defensa o la negación. Ella no gritó ni mostró rabia, sino que presentó cada prueba con la frialdad de quien dicta una sentencia de muerte social, exponiendo cómo el honor del apellido Valente había sido arrastrado por el fango de la codicia de un solo hombre. Los inversores que rodeaban a Matías comenzaron a alejarse de él como si fuera un leproso, dándose cuenta de que sus propias fortunas estaban en peligro por haber confiado en un estafador descubierto. La humillación de Matías fue total cuando Isabela leyó la orden de arresto emitida por la corona, demostrando que su influencia política ahora superaba con creces cualquier lazo de sangre que él hubiera intentado manipular para su beneficio personal. Desesperado y acorralado por las evidencias, Matías intentó arremeter físicamente contra Isabela, gritando insultos sobre su pureza y la validez de su matrimonio ante los ojos de Dios. Sin embargo, antes de que pudiera acercarse, Alejandro se interpuso con una rapidez asombrosa, desarmando la agresión con una sola mirada de acero que hizo que el traidor cayera de rodillas sobre el frío mármol del palacio. El duque, rompiendo su habitual silencio, declaró ante toda la corte que Isabela era la única y legítima dueña de sus tierras y de su corazón, y que cualquier ofensa contra ella sería considerada un acto de traición contra su propio linaje. Fue un momento de justicia poética. El hombre que había sido vendido por el padre de Isabela ahora se erguía como el protector inexpugnable de la hija, sellando su unión frente a la máxima autoridad del país. La caída de Matías fue rápida y brutal. Los guardias reales lo rodearon mientras él suplicaba una piedad que Isabela le negó con un simple movimiento de cabeza, recordándole que ella no le debía nada a quien la había tratado como una mercancía,
Los títulos de propiedad de la casa de los Valente y las tierras ancestrales fueron entregados a Isabela en ese mismo instante, dejando a su padre y a su primo en la ruina más absoluta y vergonzosa. La justicia no fue solo económica, sino moral, ya que la verdad sobre la herencia de la tía de Isabela quedó registrada en las actas oficiales, restaurando el honor de su madre y asegurando su futuro. Los presentes, que antes murmuraban con desprecio, se inclinaron ante ella con un respeto nacido del temor a su intelecto y de la admiración por su inquebrantable fortaleza espiritual. En medio del caos y los susurros de asombro, Isabela y Alejandro compartieron una mirada de triunfo que trascendía la victoria financiera, reconociendo que habían superado juntos las sombras que amenazaban con destruirlos por separado. Él se acercó a ella y, frente a la mirada atónita de la corte, tomó su mano y la besó con una ternura que nadie creía posible en el temido duque de Almagro. Fue su primera declaración verbal de amor, un te amo, susurrado entre el bullicio que Isabela recibió, con una sonrisa que iluminó todo el salón, confirmando que su matrimonio de contrato se había convertido en una devoción inquebrantable. La unión de sus almas, forjada en la batalla contra la injusticia, era ahora el vínculo más fuerte de todo el reino, una alianza que ni el tiempo ni la envidia podrían romper jamás. Juntos, los duques de Almagro abandonaron el salón principal, mientras la orquesta reanudaba una música que ahora sonaba como un himno de victoria, en honor a la mujer que todos llamaban la Duquesa de Hierro y Oro. Al salir al balcón para respirar el aire fresco de la noche, Isabela sintió que el peso de los años de opresión se desvanecía, reemplazado por una paz que nunca creyó experimentar después de ser vendida por su propio padre. Alejandro la abrazó por la cintura, prometiéndole que el castillo de Almagro dejaría de ser una fortaleza de sombras para convertirse en un faro de esperanza para todos los desposeídos que buscaran refugio bajo su nombre. La verdadera victoria no estaba en la caída de Matías, sino en la libertad absoluta que Isabela había ganado para decidir su propio camino y el legado que dejaría a las generaciones venideras. Las consecuencias inmediatas del clímax se sintieron en toda la capital, con la confiscación de los bienes de los Valente para indemnizar a los comerciantes que habían sido estafados por las operaciones ilegales de Matías. Isabela supervisó personalmente el proceso, asegurándose de que la justicia llegara incluso a los más humildes, ganándose el afecto de un pueblo que antes la veía como una aristócrata más sin corazón. No hubo necesidad de más violencia. La verdad había sido suficiente para desmantelar el imperio de mentiras que su familia había construido durante décadas de negligencia y vicios. El duque la observaba con una admiración que rayaba en la adoración, comprendiendo que la mujer que había salvado de la ruina era en realidad quien lo había salvado a él de la soledad y de su propio desprecio por la humanidad. La transición hacia la resolución comenzó con la firma de un nuevo contrato, pero esta vez no era de matrimonio impuesto, sino un decreto real que Isabela impulsó para proteger los derechos de las mujeres herederas en todo el territorio. Ella utilizó su nueva posición de poder no para acumular más riquezas, sino para cambiar las leyes que permitieron que hombres como su primo jugaran con las vidas de las jóvenes vulnerables por deudas ajenas. Su influencia en la corte creció exponencialmente, pero Isabela siempre mantuvo sus pies en la tierra, recordando las lágrimas que derramó en aquel carruaje que la llevó hacia su destino incierto. La verdadera transformación se había completado. La Virgen que fue entregada a las sombras ahora caminaba bajo la luz de una justicia que ella misma había tenido el valor de exigir y ejecutar. Las semanas que siguieron al gran baile real
trajeron consigo una justicia que muchos en el reino consideraban imposible, pero que Isabela ejecutó con la precisión de quien conoce el valor exacto de la honra. Matías de Valente, despojado de todo título y riqueza, fue condenado a trabajos forzados en las minas del norte, las mismas que él despreciaba y cuyos trabajadores había explotado indirectamente mediante sus deudas de juego. Su padre, el antiguo barón, fue recluido en un monasterio lejano, donde pasaría sus últimos días en la misma austeridad que intentó imponerle a su hija, viviendo de la caridad de la Iglesia que Isabela ahora financiaba con su herencia recuperada. El sistema social no solo cambió de manos, sino de espíritu, pues la caída de los Valente sirvió como una advertencia ineludible para cualquier noble que pensara que su linaje lo situaba por encima de la ley y la decencia humana. En la intimidad del castillo de Almagro, el ambiente se transformó radicalmente, dejando atrás el silencio sepulcral para dar paso a la calidez de un hogar que finalmente respiraba en paz. Isabela y Alejandro compartían sus mañanas en los jardines que ahora florecían bajo el cuidado de expertos, reflexionando sobre la increíble travesía que los había unido contra todo pronóstico. Se sentaban en el mismo banco de piedra donde ella una vez lloró, pero ahora sus manos estaban entrelazadas y sus risas resonaban entre los muros que antes solo guardaban secretos de guerra. La cura de sus heridas emocionales no fue instantánea, pero la presencia constante del otro actuaba como un bálsamo, permitiéndoles dejar atrás las pesadillas de la traición y las cicatrices del pasado para enfocarse en un presente lleno de posibilidades y afecto mutuo. Un año después de la tormenta legal, Isabela utilizó gran parte de su fortuna personal para fundar la Escuela de Comercio Isabela de Valente, una institución dedicada a enseñar matemáticas, leyes y finanzas a mujeres jóvenes de orígenes humildes. Su objetivo era claro: dotar a las nuevas generaciones de las herramientas intelectuales necesarias para que ninguna mujer vuelva a ser víctima de la codicia masculina por ignorancia de sus propios derechos. El duque apoyó la iniciativa con entusiasmo, donando parte de sus terrenos para la construcción de hospitales y orfanatos que funcionaban bajo la supervisión directa de su esposa. El legado de Isabela no se midió en el oro que recuperó, sino en las vidas que transformó, convirtiéndose en una figura amada por el pueblo y respetada por la misma corte que una vez la miró con lástima. Si has acompañado la historia de Isabela de Valente y del duque Alejandro de Almagro hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios, porque tu voz da sentido a cada capítulo. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma. Tu apoyo es lo que nos permite seguir rescatando estos relatos de valor y justicia que merecen ser contados. La escena final nos lleva a una tarde dorada de otoño, varios años después, donde vemos a Isabela y Alejandro caminando por el puerto de Cádiz, observando cómo los barcos cargados de progreso partían hacia nuevos horizontes bajo su sello familiar. Ella vestía con una sencillez elegante, llevando en su cuello el relicario recuperado de su madre, un símbolo de que el pasado había sido sanado y el honor restaurado por completo. Se detuvieron frente al mar, el mismo que una vez fue cómplice de los crímenes de Matías y ahora era el camino de su prosperidad compartida. Alejandro la miró con la misma devoción del primer día, pero con la tranquilidad de quien sabe que ha encontrado no solo una esposa, sino una compañera de alma y una guerrera formidable a la que siempre estaría orgulloso de pertenecer. La pregunta que
Isabella se hizo aquella mañana de lágrimas en la mansión de su padre. Finalmente tenía una respuesta clara y luminosa. La Virgen que fue vendida por deudas no se dejó consumir por la oscuridad, sino que usó las sombras para forjar su propia corona de hierro y oro. El matrimonio impuesto se convirtió en la mayor bendición de su vida, no porque un hombre la salvara, sino porque ese hombre tuvo la sabiduría de reconocer su fuego y caminar a su lado hacia la libertad. Mientras el sol se ocultaba en Minos Intusin, el horizonte tiñendo el cielo de carmesí y púrpura, los duques de Almagro regresaron a su carruaje, listos para seguir escribiendo una historia donde el amor no era una cadena, sino el vuelo más alto que la justicia podía alcanzar.